esfuerzan en la lucha por la paz. Buenas noches, aquí estamos nuevamente en esto tan lindo que Radio María nos ha abierto la puerta a la Comisión de Comunicación de la Pastoral Social. Este programa llamado Los Mártires Riojanos en la Pastoral Social, en donde tratamos diferentes temas justamente de esta pastoral tan importante y tan sensible en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, y buscamos la iluminación de la vida de los mártires riojanos para poder vivirla. Agradecemos, como siempre, a quienes nos escuchan, a quienes aportan a la radio, al padre Javier Sotera, a Adriana Gile, a Belén Negri, que es nuestra asistente de producción, a Federico Stucker, que está en la parte técnica. Todos así como en comunidad para que juntos podamos generar esto que nos hace tanto bien, ver aquellas líneas de la iglesia para hacer una mejor sociedad y ver a aquellas personas que la vivieron a fondo y nos inspiran y nos invitan a nosotros. Soy la hermana Silvia Somaré, de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, y estamos juntos con Ana Martínez, también del área de comunicación de Pastoral Social. Hola Ana, buenas noches. Hola hermana, buenas noches a todos quienes nos están escuchando. Qué alegría inmensa volver a encontrarnos otro miércoles para compartir. Vamos a estar compartiendo hasta las 22 horas en este programa que se llama Los Mártires Riojanos y la Pastoral Social. Esta noche vamos a estar hablando del perdón, ¿no? Como dice Pedro, ese perdón que Dios nos regala, que es exclusivamente de Dios, pero que también nos llama a todos a perdonar, a vivirlo también desde la caridad. Y de eso vamos a estar hablando con el padre Roberto y con el padre Quique, que ya nos están esperando, ¿no es así, hermana? Así es, bueno, son dos obispos auxiliares del NOA, el padre Roberto Ferrari, obispo auxiliar de Tucumán, que nos va a hablar del perdón, y el padre Enrique Quique Martínez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago del Estero, quien tuvo el regalo de ser discípulo de Angelelli, de ser amigo cercano de Carlos y Gabriel, los dos sacerdotes mártires, y también de conocer y hacer jugar, conocer a Wenceslao y hacer jugar a sus hijas, que ellas siempre lo recuerdan como padre Quique, que en esa época era seminarista, las hacía jugar. Así que realmente es un gran regalo los invitados que tenemos hoy. Y bueno, vamos a comenzar a conversar con Monseñor Roberto Ferrari, el obispo auxiliar de Tucumán, y a preguntarles al padre, ¿cuáles creéis vos, o ves vos, de la Iglesia, son aquellas bases, los presupuestos del perdón? Bueno, hola Silvia, hola Ana, a toda la audiencia, los televidentes y oyentes de Radio María. Bueno, es un gusto compartir este momento y gracias por la invitación, en primer lugar. Bueno, qué lindo tema y sobre todo tratándose de los beatos mártires, ¿no? Hablar del perdón y de los presupuestos del perdón, quizás me parece que lo primero de todo es como reconocer, lo primero de todo, que no perdonar a alguien que me ha ofendido, que me ha hecho daño, es un mal para mí. Es hacer, pues, de permitir que una semillita mala me vaya como haciendo daño al corazón, me vaya como carcomiendo por dentro. Entonces, lo primero es reconocer que no perdonar o permitir que el rencor o que el odio o la venganza, a veces el deseo de venganza crezca, termina siendo un daño para mí mismo y a veces para las personas que me rodean, que están cerquita de uno, ¿no? Cerca nuestro. Lo primero me parece es reconocer que nos hace mal. Y lo segundo, yo diría que es querer perdonar.
si uno descubre que hay algo que me hace mal, por ejemplo, uno descubre que está enfermo, y lo primero es, quiero curarme. Bueno, si reconozco que el perdón me enferma, me hace daño, me quita la paz, me quita la alegría, lo otro es querer perdonar, ¿no? Es lo primero. Si no quiero, no puedo. Hay un dicho, ¿no?, conocido, que es, querer es poder. Bueno, porque sabemos que es difícil. Cuanto más grande ha sido la herida, aquello que me ha ofendido, que me ha hecho daño, a veces más arduo es el perdón, pero se empieza por querer. Es decir, quiero, porque mantener esto en el corazón me hace mal. Tener este sentimiento dentro me hace mal. Lo tercero que me parece importante es que tener el deseo de sacar ese sentimiento malo del corazón, ¿no? Que allí entra en juego quizás el deseo fuerte de querer tener paz y alegría en el corazón, un pedirle a Dios que también nos ayude, que nos dé esa gracia, porque Jesús es el que ha perdonado desde la cruz y tiene esa gracia para mí, para ayudarme también a perdonar, ¿no? Él nos ha perdonado primero y por eso nos da la fuerza, la gracia para perdonar. Quizás sea la parte del proceso que más tiempo pueda llevar en un proceso de perdón, ¿no? Ir rezando, pidiendo, ¿no?, a Dios que nos ayude a quitarnos ese sentimiento malo. Y eso implica a veces no esperar que el otro se arrepienta, ni que reconozca el error, o yo decirle algo al otro. Ni siquiera hace falta a veces decirle a otro, te perdono por esto que me hiciste. A veces ni hace falta ese proceso, a veces porque la persona ya no está, o está lejos, o ha fallecido, ¿no? Entonces, el tema es uno poder ir haciendo ese proceso de sanación con la ayuda de Dios, con la ayuda de su gracia, ¿no? Como presupuestos, me parece que son importantes esos 3 puntos. Padre, un poco quizás ya lo venía diciendo, ¿no? Pero ¿cómo concretamente, sobre todo cuando la memoria es dolorosa, ¿no? Y esto pensando específicamente en la historia de los mártires, cuando la memoria es dolorosa, ¿cómo transitamos ese proceso para abandonar el rencor y caminar hacia el perdón? Bueno, no me quiero meter en lo que va a hablar el padre Quique después, ¿no? Pero realmente, bueno, yo he conocido a Coca, la esposa de Güense, y bueno, escucharla a ella y ver que en su corazón no hay sentimientos de rencor, ¿no? Y sí, seguro dolor, ¿no? Porque el dolor es algo que quizás no lo podemos evitar. Jesús mismo pasó por la cruz, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero evidentemente que el proceso del perdón lleva su tiempo. En Coca quizás haya sido eso que le escucha decir a Güense, perdonen, ¿no? Yo ya los perdoné, tan fuerte esa expresión, ¿no? En un momento donde se está muriendo, ¿no? Y por eso, pero yo creo que son procesos que llevan su tiempo, ¿no? Algunos tendrán la gracia de poderlo como vivir más espontáneamente o que les salga más fácilmente. A otros les llevará más tiempo, a veces tendrá que ver con la capacidad de amar. Fíjate vos, Ana, que quizás la mayor expresión del amor, yo diría, capaz que sea el perdón, ¿no? Jesús en la cruz, esas palabras tan lindas, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y justamente ese perdón de Jesús y ese perdón que a veces podemos dar a los demás, abre posibilidades, da libertad, nos ayuda a comprender al otro, ¿no? A veces el diálogo, uno cuando ha tenido oportunidad de dialogar con alguien que le ha hecho daño, yo me he dado cuenta que eso me ha abierto al diálogo, a conocer al otro, a conocer qué cosas lo llevaron a actuar, a veces inconscientemente, a veces más consciente de la ofensa, otras veces
no se percibe que uno ha ofendido a otro, ¿no? Pero eso, yo siempre digo que el diálogo o el pedir perdón a otro nos ayuda a retomar el diálogo, a explicar los motivos por los cuales uno ofendió a otro, ¿no? Pero cuando uno no tiene esa posibilidad, allí me parece que uno tiene que, con estos presupuestos que nombraba al comienzo, comenzar ese proceso. Yo digo que tiene que ver con la oración, ¿no? Con pedir a Dios la gracia de querer perdonar, la gracia de poder perdonar. El momento más fuerte de esa oración es poder decir, con tu gracia, Jesús, esa que derramaste en la cruz, perdono a esta persona, perdono esto que me hicieron, ¿no? Quizás rezándolo siempre, Dios de a poquito va cerrando heridas, va como sanando el corazón, dándonos la paz que necesitamos, la alegría, porque cuando logramos ir perdonando, empezamos a sentir gusto por eso, no sin dolor a veces, ¿no? Empezamos a sentir alegría, aunque sentimos el gozo de poder estar perdonando, de que a lo mejor la persona que se nos cruzó delante, que nos ofendió, ya no nos genera ese vuelco del corazón, así esas ganas de hacer algo, de gritar algo, de pensar mal del otro, ¿no? Uno va descubriendo que ya el otro no genera ese sentimiento feo en mí, en mi corazón. Muchas gracias por esto, ¿no? Y pensando en lo que vos decías, y en una catequesis, el Papa León dijo, el perdón es no darle la última palabra al mal, es no dejar que el rencor maneje mi vida. Pero también estamos en una sociedad con un tejido social bastante roto, una sociedad polarizada, en donde hay mucho atropello, tanto verbal como físico, a la dignidad humana, ¿no? Hay mucho atropello que cada uno opina de los demás y dice de los demás de todo, sobre todo en las redes sociales. Y también estamos en momentos de mucho ataque a través de homicidios, a través de violencia intrafamiliar, el tema de la trata, violaciones y demás, que dejan heridas fuertes en las víctimas, pero también, como decía antes, hay que ver por qué el victimario actúa así. Y bueno, ahí se genera esto de, bueno, ¿por dónde anda el perdón ahí? ¿Por dónde comenzar? Porque una persona que fue agredida, que le mataron un hijo, lo que fuera, obviamente que tiene razón por ahí, si es que se puede decir así, de sentir odio o de no tener deseos de perdonar. Entonces, ¿cómo lo ves a eso, padre? Qué difícil, porque son estas situaciones límites, ¿no? Como las de Jesús también, que las vive ahí en la última cena con Judas, ¿no? Ya retomo algo de eso quizás, pero vos decías, bueno, que no tenga la última palabra el mal o el rencor, ¿no? Yo siempre tengo presente ese texto de Romanos 12, donde San Pablo al final dice, vence el mal a fuerza de bien. Yo a veces cuando doy un consejo muy, muy sencillo, yo digo que es como la multiplicación. Si uno multiplica por 1, 2 por 1 es 2. 2 por 2, 4, ¿no? Es como si uno con el mal, al mal le responde con mal, es como multiplicar, o quedan al mismo lugar o suman. Pero si uno multiplica por 0, que también es parte de la multiplicación, ¿sí? Queda en 0. Entonces, el bien con el que yo le multiplico al mal es el 0, ¿no? El bien es el
hace que el mal vaya a cero, ¿no? Suena fácil así, es cierto, pero me parece que es lo primero, es descubrir que respondiendo con odio, con violencia o con rencor, agrando el mal, ¿no? Es cierto que no es fácil perdonar estas situaciones así tan duras, tan difíciles, que llegan al límite, ¿no? Evidentemente, pero insisto en el proceso anterior, con más razón, ¿no? En ese proceso que tiene estos pasos de reconocer que eso me hace mal, de querer perdonar y de empezar a pedirle a Dios, buscar los medios, ¿no? Es llamativo ahí el Papa León también habla de esto en la última cena, cuando le da el bocado a Judas, ¿no? Es como no rendirse, como tener un gesto, como querer vencer el mal, la traición, con un gesto de amor, con un gesto de caridad, de cariño, a veces como no rendirse frente al mal y saber que la respuesta siempre es el bien, siempre será el bien, ¿no? Lo de Jesús en la cruz, ¿no? La entrega por amor que vence todo mal. Entonces, nuestro paradigma es Jesús, ahí en la cruz. Bueno, y nosotros tratamos de acercarnos un poquito, por eso le pedimos su ayuda, su gracia. Tal vez solos no podemos, ¿no? Solos no podemos. Padre, pensando un poco en cada uno, ¿no? Cada uno es un pecador que busca ser perdonado. ¿Cómo transitamos también, ya reconociéndonos pecadores? ¿Cómo transitamos el camino de la enmienda, ¿no? Reconociendo también, en primer lugar, la dignidad humana en el otro, viendo a Dios en el otro y eligiendo, ¿no? Con libertad el camino de la enmienda. Bueno, ¿cómo hacemos ese proceso? Bueno, justamente ahí nos ponemos nosotros también en generadores de una ofensa, en generadores a veces del mal, ¿no? En necesitados de perdón, ¿no? También es eso, ¿no? A veces uno pone el ejemplo de a una persona que uno ama, ¿sí? Cuando la ofende, lo que más desea es ser perdonado, ¿no? Porque uno necesita del amor, necesita del cariño, de volver a la amistad, de volver a la confianza, ¿no? Es lo que experimentamos con Dios, ¿no? Muchas veces. Me parece que tiene que ver con la humildad y con descubrir que necesitamos del otro, que necesitamos de los otros, que también tienen la misma dignidad que yo y que también tienen la misma fragilidad que yo, ¿no? Que somos frágiles, que nos equivocamos, ¿no? Si yo pienso que yo nunca me voy a equivocar, que yo nunca voy a ofender a nadie porque soy perfecto, bueno, quien se cree todopoderoso, bueno, evidentemente que el camino de la reconciliación se le hace más difícil, hasta con Dios, ¿no? Pedirle perdón a Dios. ¿Cómo me voy a rebajar a pedirle perdón a otro o a Dios mismo? En cambio, cuando nos reconocemos necesitados, esto también de San Pablo, ¿no? En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, nos llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios, ¿no? Me parece que es eso, es reconocernos nosotros, en primer lugar, pecadores, limitados, frágiles, vulnerables, para dar lugar a esa capacidad de ir a otro y decirle, perdóname, te ofendí, te perdono, también porque también a veces tenemos esa oportunidad de que otro nos venga a pedir perdón, y ahí a veces son importantes las palabras, a veces son importantes los gestos, porque un gesto vale, y otras veces son importantes también las palabras, decir, si uno ofendió con palabras, es importante decir con palabras, perdóname.
Si uno ofendió a veces con un gesto, a veces un abrazo, una sonrisa, un regalo, una presencia, un abrazo, a veces basta, ¿no? Para volver a la amistad y a la reconciliación. Para quienes nos están sintonizando en este momento, estamos en el programa Los Mártires Riojanos, en la Pastoral Social, y nos están acompañando Monseñor Roberto Ferrari, obispo auxiliar de Tucumán, y Monseñor Enrique Martínez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago del Estero. Y ya nos vamos metiendo un poco en el tema de Dios, del perdón de Dios. A mí algo que me conmueve siempre es saber que Dios perdona siempre, que Dios siempre nos está esperando para perdonarnos y que hace una fiesta cuando pedimos perdón, cuando decimos, Padre, pequé. Y ya como última pregunta, Padre, este gran don que Dios nos regala, que siempre nos perdona, ¿qué nos aconsejás para apropiarnos, para adueñarnos de este hermoso regalo de Dios que siempre nos perdona? Bueno, lo primero es, en el perdón de Dios, descubrir un amor grande por nosotros, ¿no? Me parece que es fruto de ese amor infinito que Dios nos tiene, que nos ha tenido hasta dar la vida en la cruz, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, pero que desde siempre el Señor nos ha amado así, porque somos importantes, valiosos, ¿no? Somos como esa perla preciosa que este comerciante que comerciaba perlas finas elige, ¿no? Somos valiosos, y por eso es capaz del perdón, ¿no? Por eso apropiarnos del perdón de Dios es apropiarnos de su amor, porque si nos apropiamos de su amor también nos va a salir esos gestos de amor, de perdón también hacia los demás, ¿no? Entonces parece que pasa por eso, ¿no? De dejarnos amar por Dios, reconocernos amados y dejarnos amar por Él, ¿no? Es decir, bueno, como desarmarnos delante de Dios, desarmar el corazón, y dejar que Dios nos ame así como somos, con nuestras miserias y con nuestras cosas hermosas, nuestras cosas lindas, que son fruto también de su gracia y de su amor, que las podamos hacer. Pero yo diría apropiarnos del amor que Dios nos tiene, guardarlo allí. Somos hijos de Dios, somos imagen suya, somos un templo donde Dios habita, Dios nos habita, qué cosa más hermosa, somos hijos de Dios, qué cosa más bella sabernos así, en las manos de un Padre que nos ama de esta manera, en medio incluso de esas cosas duras que nombrabas hace un rato, Silvia, ¿no? Aunque parezca que no, Dios nos sigue sosteniendo ahí en la mano, nos sigue amando, misteriosamente. A lo mejor no entendemos las cosas que nos pueden pasar, ¿no? Duras, dolorosas, pero ni esas tan duras, dolorosas, nos sacan, nos privan, ni el pecado más grande del amor que Dios nos tiene. Bueno, muchas gracias, Padre. Queda terminando, ¿no?, esto de el apropiarse del amor de Dios, pero también algo que decía al principio, esto de que el perdón quizás sea una de las mayores expresiones del amor. Así que muchas gracias por eso, por el contacto, por compartir estos minutos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Estamos llegando casi a la mitad de este programa y bueno, reflexionando en eso, ¿no? Guardando esas palabras en el corazón de que el amor es quizás, de que el perdón es quizás una de las mayores expresiones del amor. Vamos a ir a un espacio musical.
este programa de Radio María, junto a la Pastoral Social Nacional, este programa que habla de diferentes temas de la Pastoral Social, iluminado con el testimonio de los beatos mártires riojanos. Recién hablamos con Monseñor Roberto Ferrari sobre el perdón, y ahora vamos a hablar con Monseñor Enrique Martínez sobre cómo lo vivieron los beatos mártires riojanos, el que conoció a los cuatro, que tuvo mucha cercanía con Angelelli y bueno, y también con los otros tres. Padre, que vamos a empezar no hablando de los mártires, sino que nos cuentes brevemente, vos sos cordobés, estabas en el seminario de Córdoba, ¿y por qué te fuiste a La Rioja? Por Angelelli, precisamente, en busca de un pastor que nos contuviera. Veíamos que se daba un viraje de cerrazón en el seminario y buscamos de alguna manera, nos atrajo la pastoral de Angelelli, entonces junto con Carlos González, Miguel La Civita, Cacho Meca, nos cambiamos de diócesis y fuimos a parar a La Rioja, por ese motivo. Bien. Y bueno, y ahí lo conocimos al pelado Angelelli con toda su riqueza, con todas sus virtudes. Pensando en el tema del perdón, yo creo que la raíz de la actitud de Angelelli era la oración. Él era un hombre de oración. Algunos decían que era un gringo, como gringo, Angelelli, de temperamento fuerte, pero sí era de temperamento fuerte, muy claro, pero también muy reflexivo y de una inteligencia bastante destacada también, ¿no? Pero era un hombre de oración, fundamentalmente de oración. El padre Miguel La Civita cuenta la anécdota que le pide que instale una luz en un determinado lugar porque él iba tempranito a rezar al camarín de San Nicolás, y nosotros le decimos, pero ¿para qué va tan temprano a rezar? Y bueno, necesito estar solo, dice, solo ante Dios. Un profeta no se improvisa, decía. Tenemos que estar junto a Dios, escuchar la palabra de Dios, escuchar a Dios, es que Él nos motive, poner nuestro día, nuestra vida en manos de Él y escuchar lo que Él nos dice, también no simplemente aturdirlo con palabras. Pienso que la actitud de Él, por ejemplo, cuando sufre el ataque físico y moral en Anillaco, un 13 de junio, con la fiesta patronal, Sí. Las medidas que él tomó de sanción fueron muy suaves, fue entredicho personal. Podría haberlos excomulgado. El derecho canónico lo habilitaba, pero no quiso ser tan extremo en la medida. Tuvo la actitud de reconciliación con el padre Virgilio Ferreira en su lecho de muerte, del padre Virgilio, que estaba en Villa del Rosario, su pueblo natal, que fue el sacerdote por el cual se generó el conflicto. O sea, Angelelli era un hombre de perdón, yo creo por la profunda convicción religiosa, por su profunda intimidad con el Señor. Yo me acuerdo también cuando estaban con el velatorio de los curas en Chamical, se improvisa una reunión después de haber sepultado los dos cuerpos en la tarde, a la noche, en la cena, después de la cena, se reúne con los curas y yo era seminarista, pero me dejaron entrar. Y ahí faltó uno que le dijera que se retirara un tiempo de la diócesis, que buscara hacer un curso, hacer algo. Y él dijo, no, dice,
yo me tengo que quedar, dice, heriré al pastor y dispersarán las ovejas, dice, no, el pastor tiene que estar, dice, yo me doy cuenta que estoy en el centro de esto, lo único que me podría hacer ir, dice, que me toquen otro cura. Pero esa profundidad con Cristo lo lleva a asumir, yo lo veo, pienso esa frase como Jesús en el huerto de los olivos, ¿no? En el momento de la oración que suda sangre. Era un hombre de Dios realmente. Para mí no es beato, es santo, porque fue un testimonio, la muerte no fue simplemente un accidente, sino que fue un asesinato. Y él era consciente de que podía, inclusive cuando tiene el pretendido accidente, sale no por la ruta asfaltada de Chamical, sino por una calle de tierra que comunicaba con la ruta unos kilómetros más adelante, como para disimular su ida. O sea que era consciente de que, o sea, se cuidaba, no era tampoco un delirante. Yo pienso que es el Cristo que dice, Padre, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la dimensión del perdón de Angelelli yo creo que iba por ese lado, por su oración con Dios, presencia constante con Dios. De Carlos y de Gabriel pienso que Padre, una cosita que quiero acotar, ¿no? Que cuando mataron o cuando fue el velatorio, esa anécdota que te contás vos de Carlos y de Gabriel, a él unos 12, 13 días después es cuando lo matan, ¿no? O sea que sí, estaba ahí y ya venía siendo amenazado. Bueno, y justamente ahora Ana te iba a preguntar el perdón en Carlos y Gabriel, así es, Ana, ¿no? Sí, ojo de cómo vivieron el perdón Carlos y Gabriel, pero también cómo vivieron la misericordia, cómo hicieron la misericordia una forma de vida, desde ese hacer carne el Concilio Vaticano II también. Mira, Carlos era un tipo joven, era muy compañero nuestro de los seminaristas, muy amigo, muy afín. Era un poquito mayor que nosotros, pero era un tipo muy vital, muy alegre. Y yo creo que él ejercitaba el perdón a través de las confesiones. Él tenía muy buenas relaciones con gente joven ahí en Chamical. Gabriel era un hombre más bien contemplativo, yo creo que también, y artista, tenía un amor por el arte, las tallas, las pinturas, muestran a un hombre habilidoso, pero también con sensibilidad, ¿no? Uno ve la pintura de un rancho, por ejemplo, que está en uno de los, que los he visto en uno de los recordatorios, y hasta el mínimo detalle tiene de los ranchitos, ¿no? Y es un hombre que amaba profundamente a su pueblo y tiene un signo de fraternidad porque cuando los matan a los curas de Chamical, al primero que buscaban era Carlos. Piden que Carlos, y dice, yo te acompaño. Gabriel dijo, yo te acompaño, no te dejo solo. Tal vez ahí firmaba su sentencia de muerte, sin saberlo, pero la fraternidad también. Él era un hombre muy contemplativo, un hombre de Dios realmente, que hablaba y trabajaba también. Trabajaba con sus manos, se ponía a la par de la gente. Cuando estaban en trabajos comunitarios, por ejemplo, arreglando una capilla o una cosa así, se remangaba y no tenía ningún problema en ponerse como el más humilde de los peones. Eran
como sacerdotes también yo creo que, y eso lo he experimentado yo también en mi vida de cura, el perdón es lo más grande que uno puede dar. Humanamente fatiga y cansa confesar, pero es hermoso porque uno puede ver cómo gente que se siente sucia, que se siente mal, que se siente rota, que se siente herida, dañada, se recupera y siente que Dios lo abraza, que lo besa, que las lágrimas a veces del reconocimiento del perdón de Dios, del sentirse el alivio, de sentirse libres de esas faltas que te esclavizan y que te limitan. Ese ejercicio es lo más lindo que a uno también le toca como cura. Entonces, como curas, ellos dos también han sido ministros del perdón y han sido misericordiosos también. Eran gente que respetaban a su gente, a su pueblo, que tenían profundo afecto y cariño y desarrollaban amistad. Precisamente por eso son tan queridos y recordados también. Y con Wenceslao, bueno, las palabras de él en su último momento es lo que caracterizan, yo creo que una identificación total con Jesús. Padre, No, en esto, porque la frase póstuma de Wenceslao fue, o sea, ya herido de muerte, por 3 veces repitió: perdonen, no odien, yo ya los perdoné. Eso siempre sí, lo repite Coca, y también sí, sus hijas, ¿no? Sobre todo las dos más sí, grandes. sí. Digamos que ese es el testamento de Wences. Sí. Y eso lo sostuvo también porque el cura que le fue a dar la unción cuando él estaba agonizando, él también le dijo: perdonen, no odien. Pero ¿cuál crees vos, padre, que fue el camino que hizo, el camino espiritual que hizo Wences para tener esa grandeza en ese momento límite de su vida? Y Wences fue un hombre bueno, un hombre honesto, un hombre de trabajo, un hombre transparente. Vos lo veías, era un tipo grandote, imponente, alto, fuerte, fornido, con manos de trabajador realmente, pero con una mansedumbre en el corazón que impactaba. Yo creo que fue un hombre derecho, un hombre transparente, ¿viste? Esos hombres que no tienen doblez. Él se encuentra con Dios un poco grandecito ya. Tiene una experiencia fuerte en una misión y bueno, él se convierte y empieza a leer el Evangelio y empieza a participar. Aparte, ha tenido un trabajo de compromiso, o sea, nunca pensó en sí mismo, en su bienestar. Él en Mendoza estaba muy bien, tenía muy buen sueldo, trabajaba en una bodega, Gargantini, tenía su casa, tenía su vida, su familia, todo allí. Y se larga con la familia también, que tienen el mérito de acompañarlo, porque se vienen a la nada, ¿viste? A La Rioja en un determinado momento. Y también en esto yo valoro muchísimo la vida de Coca, La esposa de Wences. la esposa de Wences, y las hijas también, porque cuando volvieron, después de la muerte de su padre y de su esposo y de su padre, encontraron muchos silencios hostiles y hostilidad y rechazo también directo de la comunidad, por temor, por miedo, porque estamos en pleno proceso de dictadura militar. Fue una época horrible para ellas. Sufrieron mucho después, o sea, no se acabó la cosa con la muerte de Wences, siguió la muela doliendo.
y de alguna manera se la discriminaba a Coca en la comunidad como peligrosa, qué sé yo. Pero Respecto de eso, Susana, la hija del medio de Wences, sabemos que, bueno, Wenceslao y Coca tuvieron 3 hijas, y cuando la hostigaban, cuando los trataban mal, cuando decían que eran todas comunistas y que hasta las gallinas que tenían eran comunistas porque eran gallinas coloradas, y Coca le decía a sus hijas: no respondan. O sea, en esto que hablaba un poco al principio el padre Ferrari, ¿no? sí, No multipliquen por 0, no multipliquen sí, el mal, ¿no? Y cuando pasaba la procesión de la fiesta patronal que pasaba frente a la casa de ella, dice que ellas se escondían y bueno, y veneraban la imagen que pasaba, escondidas, para evitar justamente que la gente les dijera eso, y que Coca les decía a ustedes: no respondan. O sea, que se ve ahí un germen familiar. Y yo claro, les sí, cuento una anécdota que me contó Coca. Dice: con Güense anduvimos a los tirones. Bueno, porque Coca fue la razón por la cual Güense se integra a la iglesia. Dice: claro. yo lo tironeé a la iglesia, a Güense, y Güense me tironeó a La Rioja. Sí, sí, así fue la cosa. Yo creo que fue una vocación, digamos. Realmente son, uno lo mira también con esta mirada, ¿no? Es una vocación la que tuvo Wense, al servicio, al amor, porque formó una cooperativa. Hubo momentos muy difíciles también. Hubo un proyecto que hubo que clausurar porque precisamente estaba todo el tema de la diócesis, todo el tema de las consideraciones y él podría haberse vuelto a Mendoza tal vez, pero se quedó en La Rioja, apostó, siguió allí en Sañogasta con un proyecto de cooperativas, trabajaron en la cooperativa, o sea que había una llamada personal de Tata Dios. Y bueno, también cuando lo matan, Coca le decía: no salgas, no sabes quién es. Dice: puede ser alguien que me necesite. O sea, más que el temor a lo desconocido, era el amor por la entrega, por el servicio, porque eran muchas veces la camioneta de Wenceslao era taxi, era ambulancia, era lugar de carga, de reparto, o sea que tenían una valoración muy grande. Era un hombre derecho, realmente es como decía Jesús cuando decía: este es un hombre, un verdadero israelita. Cuando lo ve a Natanael, dice: este es un verdadero israelita. Jesús diría: este es un auténtico riojano, un auténtico feligrés, un auténtico cristiano. Wenceslao en ese sentido era un hombre que realmente vivió a fondo la santidad, y las últimas palabras de él no hacen más que refrendar lo que ha sido una vida de entrega y de servicio. Porque el dar el perdón realmente a quien lo ha matado realmente es admirable. Padre, en esta autenticidad de vivir el Evangelio de Wenceslao, en esta bondad y en este perdón que lo habitó a él y que caló tan fuerte también en Coca y en sus hijas, en su familia, que irradiaban, ¿no? También ese perdón, no solo en el tiempo inmediatamente después de su muerte, sino
décadas después. A mí me impresiona muchísimo que ese perdonen, no odien sigue estando presente actualmente en la vida de Coca y de sus hijas. Tuve la oportunidad de cubrir periodísticamente el juicio por el esclarecimiento del asesinato y escuchar y ver a Coca decir que se hizo justicia, pero decirlo desde el amor, no desde el rencor y no desde el odio. Sí. Entonces, ¿cómo ve usted o cómo cree que esa semilla que supo sembrar Wenceslao fue brotando en el tiempo? No solo en Coca y en sus hijas, sino también en general y en la sociedad, ¿no? Mira, yo pienso que en esto, creo que fue Justino el que dijo, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Recuerdo las palabras del nuncio, el nuncio que ha fallecido recientemente, era que estuvo cuando fueron los 40 años de la muerte de Angelelli en Punta de los Llanos. Él le felicitaba a los jóvenes, dice que veo muchos que ni siquiera habían nacido cuando pasaron estas cosas, porque habían chicos de 14, 15, 16 años, 17 años, secundarios, que habían venido en la ermita de Punta de los Llanos. Y él tuvo la misa de celebración central. Yo lo felicité porque era la primera vez que venía un nuncio apostólico a visitar este lugar del martirio. Y bueno, era el Papa Francisco también, que tuvo mucho que ver también en este tipo de cosas, ¿no? Como Bergoglio, siendo arzobispo de Buenos Aires, fue el primer obispo, digamos, oficialmente habló del asesinato de Angelelli a los 30 años de su fallecimiento. Antes otros obispos habían hablado, pero un poco desde la periferia, ¿no? Esaine de Nevares, Novak, sostenían, pero más bien privadamente, o se afirmaban. Bergoglio en la Catedral de La Rioja habló del martirio de Angelelli, directamente habló del martirio de Angelelli, hablando del asesinato de Angelelli. Entonces, todo este tipo de situaciones, de recuerdos y de cosas han quedado como semillas de vida. Yo digo siempre que se cumple aquello de los que siembran entre lágrimas cantando cosecharán, del Salmo. Lloramos muchísimo y sufrimos muchísimo las muertes estas, pero hoy en día son coronas de gloria y fuente de vida también, porque siguen iluminando, siguen fortaleciendo, siguen generando nuevos compromisos, y uno lo ve, ¿no es cierto?, que a pesar de que se intentó silenciar muchas veces esa voz, la voz de Carlitos Murias tiene realidad. Podrán hacer callar al obispo, podrán hacer callar a Carlos Murias, pero nunca podrán callar la fuerza del Evangelio. Y nosotros nos jugamos por el Evangelio, no por el triunfo personal de cada uno. Por eso creo que... Una cosa importante en todo esto, que esto de la fuerza del Evangelio. Ellos, Wence ofreció el perdón por la centralidad de Cristo en su vida, por el Evangelio, que Coca dice que nunca se le caía de las manos, y lo mismo los demás, ¿no? O sea, la centralidad
de la presencia del amor, eso que hablábamos antes, ¿no? De apropiarnos del amor de Dios para ofrendarlo a los demás de diferentes maneras y a Güense y a los demás también les tocó por el lado del perdón, principalmente a Wenceslao. A mí algo que también me conmueve o me llama mucho la atención es que Coca todavía sigue extrañando a su esposo. Cuando uno le pregunta de Güense, Coca dice, qué lindo sería, dice, el hombre que más amé en mi, la persona obviamente que más amé en mi vida, lo sigo amando, lo extraño, estaríamos viejitos y él siempre más lindo que yo. O sea, como que lo recuerda así románticamente también. Y esta fiesta que celebramos a nivel de Iglesia Argentina, a nivel de Iglesia Universal y que nace en La Rioja, que todos agradecemos la presencia de los mártires, para Coca y sus hijos y sus hijas fueron una pérdida que todavía tienen que seguir procesando y perdonando. Así como para ir cerrando y preguntándote, Padre Quique, vos que lo conociste, vos que hay anécdotas en las cuales Susana cuenta, que es la hija del medio, o Estela, la más chica, que vos le hacías jugar, les hacías avioncitos y las llevabas a Cococho y las hacías jugar las chicas estas. Bueno, vos, Quique, vos dijiste recién que te dolió y que sufriste mucho. ¿Cómo perdonaste esto? Y rezando. Hay una frase de San Pablo, reza por tu enemigo y así amontonarás brasas sobre su cabeza. Romanos 12. No me acuerdo, no soy tan protestante como vos. Me acuerdo de la frase, pero no me acuerdo de las cartas, nunca. Pero amontonarás brasas sobre la cabeza, es rezando, o sea, me pasa también en lo personal. Si alguien me hiere, rezo por esa persona, comienzo rezando por este Juna Gran 7 y termino rezando por este infeliz que me embromó, o sea, pero ya al final termino más que con bronca, con lástima. Qué macana que haya tenido que hacerme esta ruindad o esa bajeza. O sea, la oración es la que a uno lo ubica y lo centra en esto, ¿no? Y gracias a Dios vivo sin rencores. Yo lo tuve a Menéndez a 1 metro de distancia durante los juicios. Al salir del juicio, y tuve la tentación de pegarle un chirlo, pero, viste, fue la tentación, nomás dije, no me va a hacer más bueno, ni más santo, ni más grande. Pero tuve la tentación, reconozco. Pero no. La oración me hizo pensar que era más digno de lástima que de bronca. Es así. Es así. Y bueno, nos estamos preparando. También quiero recordar a los mártires palotinos, porque en estos días, el 4 de julio, se cumple también los 50 años de la muerte de los sacerdotes y seminaristas palotinos. Vos los conociste, ¿no? Sí. Yo lo conocí mucho a Emilio Barletti, que era uno de los seminaristas. Referente, que era compañero nuestro en el Colegio Máximo, ahí en San Miguel. Muy amigos, o sea, esa fraternidad que se genera cuando sos compañero de estudios. Habíamos jugado al fútbol el viernes, terminando el curso. Habíamos comido un locro, jugado un truco,
y el domingo a la mañana nos enteramos del asesinato de él y de otros 4, otros seminaristas, Salvador Barbeito, y 3 sacerdotes. Uno de ellos, hermano de un obispo auxiliar de Buenos Aires. Y fue también impresionante ver, porque fuimos al sepelio el día lunes, en Belgrano, ahí en Coflan, donde tenía la iglesia de San Patricio, y vimos las leyendas que habían puesto por corromper las mentes virginales de nuestros jóvenes, y por nuestros compañeros muertos en el en el comedor de superintendencia de la Policía Federal, una firma, digamos, de las 3A que habían puesto con carbón en las paredes, y ver también la habitación con los impactos de bala en el techo. Había un televisor de esos televisores antiguos que eran cuadrados, con perforaciones en el techo del televisor. Así como, claro que han tirado a rebote. Para tirar, disparan contra el techo, que la bala rebote y caiga abajo. Cosas así. Y bueno, y todo eso uno tiene que decir, bueno, que Dios se apiade de ellos, porque ya demasiado deben tener con su conciencia. Bueno, gracias, padre. Sí, los mártires palotinos fue el 4 de julio de 1976, sí, justo un mes antes de la muerte, del asesinato de Monseñor Angelelli, y en el medio estuvieron Wenceslao Pedernera y los curas de Chamical. Bueno, sí. Ana, ya nos está esperando la Virgen con el rosario, ¿no? Así que vamos cerrando el programa. Y nos vamos a rezar y nos despedimos de toda la audiencia y agradecemos a todos quienes hacen posible este programa. Nos vamos también con estas palabras en el corazón, que Dios se apiade de ellos, y gracias, Padre, por su testimonio. Al contrario, gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. El tema va a ser la verdad. Y bueno, yo creo que la Virgen no se va a enojar si vos, Padre Quique, nos das tu bendición. Esas manos que acariciaron las de Angelelli, las de los, bueno, que estuvieron con los 4 mártires, pasaron un pedacito de eso en tu bendición. Bueno, la bendición de Dios, que es amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y buenas noches a todos. Muchas gracias. Sí. Nos vemos la semana que viene, entonces, con el tema que vamos a tratar, va a ser la verdad. La verdad. Bendiciones y nos quedamos en manos de la Virgen.